Hola, hola muchachos, espero que la estén pasando bueno en medio de esta cuarentena. Bienvenidos nuevamente a estos videos que estoy preparando con el fin de poderles explicar con anticipación los temas que estamos desarrollando en este momento. Para el caso sería el tema de la semana 8 académica, aunque en realidad la semana calendario sería la 9. En este caso, en este video voy a empezar a explicarles lo que son anualidades o series uniformes. Explicábamos en el video pasado el tema de conversión de tasas a través de un modelo o un método alternativo que puede llegar a ser un poco más sencillo en el sentido de que es más directo y más rápido. Y ahora mismo les voy a empezar a explicar lo que son anualidades. ¿Listo? Entonces las anualidades también se conocen como series uniformes, porque existen también series variables, que son las gradientes. Entonces ya sabemos que las series uniformes son las anualidades y las series variables son las gradientes. ¿Listo? Concepto, una anualidad, aunque su nombre indique anualidad, listo, no necesariamente eh, tienen que ser anuales, ¿ok? Aunque su nombre sea anualidad, la anualidad se puede presentar de forma mensual, semanal, quincenal, por ejemplo en el caso de los sueldos o salarios que reciben los trabajadores, que pueden ser mensuales o quincenales, las cuotas que se dan para la amortización de un crédito, que pueden ser, por ejemplo, mensuales. Entonces, esos son ejemplos de anualidades. ¿Listo? Entonces, una anualidad no es más que una serie de flujos de caja iguales y constantes. ¿Listo? Entonces, lo primero es una serie de flujos de caja. Serie implica dos o más. Y los flujos de caja deben ser iguales o constantes. ¿Ok? Esa es la primera condición, iguales o constantes. Y la otra condición es que se realizan en intervalos iguales de tiempo. Eso implica que la separación en tiempo entre un flujo y el siguiente y así sucesivamente es exactamente la misma. Entonces, en términos sencillos, una anualidad es una serie de flujos de caja que son iguales y periódicos. ¿Qué significa que son periódicos? Que tienen los mismos intervalos de tiempo. ¿Listo? Lo que les explicaba, el hecho de que se llamen anualidades no necesariamente implica que sean anuales, sino que se pueden dar, por ejemplo, diarios, como les explicaba, quincenales o mensuales, mensuales, trimestrales, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para este curso nosotros vamos a simbolizar la anualidad con la letra A mayúscula. Eso quiere decir que ustedes donde vean este símbolo, por ejemplo, A igual tal cosa, entonces eso es una anualidad. ¿Listo? O serie uniforme. ¿Por qué es importante el concepto de anualidad en el área de la finanza? Porque es el sistema de amortización que más se utiliza en las instituciones financieras para las diferentes modalidades de crédito. ¿Listo? Entonces una anualidad es importantísima porque permite hacer los cálculos para que las personas, sean naturales o jurídicas, puedan llegar a amortizar un crédito de la mejor manera. Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, muchas modalidades de amortización en los que obviamente se implica el cálculo de una serie uniforme o una anualidad, y vamos a ver que esto es muy importante para el sistema financiero porque permite el apalancamiento o el financiamiento de operaciones, ya sea de empresas o personas naturales. ¿Listo? En esta parte de acá, ojo muchachos, esta parte de acá, esto que está aquí, que les estoy señalando en el último cuadro, muy importante muchachos, muy importante esto. Entonces, esos tres asteriscos que están señalados ahí, me van a señalar, me están diciendo cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que se cumpla una anualidad, es decir, los criterios, listo. El más evidente, y yo diría que el más importante, es que todos los flujos de caja deben ser iguales y periódicos. Ya eso está implícito dentro de la mismo concepto de anualidad. Recuerden que yo les decía acá iguales
e intervalos iguales de tiempo es que sean periódicos. ¿Listo? Primera condición. Segunda condición, los flujos de caja que se den dentro de una anualidad, es decir, la serie de flujos de caja, deben tener por obligación un valor presente equivalente y un valor futuro equivalente. ¿Listo? Eso implica que todas las series de flujos de caja yo les puedo calcular el valor presente y también les puedo calcular el valor futuro. ¿Listo? Y la última condición es que el número de periodos debe ser exactamente igual al número de pagos. ¿Listo? ¿Esto qué implica? Que si en una anualidad estamos hablando de 12 periodos, necesariamente tienen que haber 12 pagos. ¿Listo? Para que se cumpla esa condición de anualidad. Los tres requisitos son indispensables, es decir, deben cumplirse los tres. ¿Listo? Para que se den una anualidad, sobre todo el primero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo clasificamos nosotros las anualidades? Las anualidades las podemos clasificar según los pagos. ¿Listo? Según los pagos, nosotros vamos a trabajar con anualidades vencidas o anticipadas. Entonces, empiezo con las primeras. Las anualidades vencidas son aquellas en las que la serie de flujos de caja se realizan al final de cada periodo. ¿Ok? Es muy parecido el concepto de interés vencido que nosotros hemos trabajado ya. Es decir, en este caso, todos los pagos se realizan al final de cada periodo. Entonces, por ejemplo, si yo hoy realizo un crédito hoy con el banco, por ejemplo, con el Banco de la Vivienda, y el crédito yo lo pacto con unas cuotas trimestrales, por ejemplo, eso implica que la primera cuota que yo voy a pagar la pagaría dentro de 3 meses. Es decir, dentro de un trimestre, si es vencida. Por el contrario, si fuera anticipada, yo la primera cuota debería pagarla hoy mismo, es decir, en el momento cero estaría pagando la cuota número 1. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ejemplo de unas anualidades vencidas. El salario, ya sea mensual, quincenal o semanal, que recibe un trabajador. ¿Listo? Las cuotas mensuales, por ejemplo, que se pueden pagar en transacciones comerciales como la compra de vehículos, electrodomésticos o cualquier cosa. Entonces, esos son ejemplos de anualidades vencidas. Acá a la derecha va a encontrar entonces vamos a encontrar un ejemplo de un diagrama de cómo sería entonces un diagrama de flujo para el caso de una anualidad vencida. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que en este caso a una persona, de pronto me hizo falta aquí, le prestaron un valor, un dinero, no sabemos cuánto es. ¿Listo? No sabemos cuánto le prestaron, ¿listo? Pero le prestaron una cantidad en el momento cero. Y en este caso, para este ejercicio se colocó la fecha focal en ese momento cero. ¿Listo? Y va a pagar N cuotas. Esas N cuotas tampoco nos interesan en este momento. Entonces, este 0, este 1, 2, es decir, todos estos números que están aquí representan los periodos. Es decir, en este caso, N periodos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta flechita que está aquí corresponde entonces al flujo de caja número 1. Es decir, al pago número 1. Entonces, aquí vamos a colocarle aquí flujo de caja número 1. Este representaría el flujo de caja número 2. Este representaría el flujo de caja número 3 y así sucesivamente. Este sería el 4. Este sería el 5. Y este sería entonces el N. Recuerden, la tercera condición que se debe cumplir para que exista una anualidad es que el número de pagos tiene que ser igual al número de periodos. Entonces aquí son N periodos y serían N pagos. Entonces fíjense, en el caso de una anualidad vencida, el periodo coincide con el pago. Es decir, en el periodo 1 va al pago 1, en el periodo 2 va al pago 2, en el periodo 3 va al pago 3. Y así sucesivamente, de tal manera que en el periodo N va a estar el pago número N. ¿Listo?
Y obviamente los pagos tienen que ser periódicos, es decir, que implican que siempre en cada uno de los periodos debe ir un pago. Si aquí, por ejemplo, en este 4 yo borrara este flujo de caja de aquí, eso quiere decir que del 3 salta al 5, ahí automáticamente se rompería la serie de pagos y dejaría de existir una anualidad, porque recuerden que una de las condiciones indispensables es que los flujos de caja sean periódicos. Eso implica que siempre entre cada uno de los flujos de caja debe existir la misma distancia en tiempo o la misma diferencia en tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, estamos hablando de meses, entonces aquí los pagos todos deben ser mensuales. Listo, entonces este sería el diagrama de un flujo de caja para una anualidad vencida. En el caso de una anualidad anticipada, funciona muy parecido a como lo que hemos explicado del interés anticipado. Entonces son aquellas en las que la serie de flujos de caja se realizan, ojo, al inicio de cada periodo. ¿Listo? El ejemplo clásico que se encuentra en casi todos los libros y es el ejemplo más fácil de entender es el valor del arrendamiento que paga una persona por el alquiler de un inmueble, ya sea por ejemplo con destino para residencial o con destino comercial, por ejemplo una bodega, un local comercial, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo clásico. ¿Por qué? Porque en el caso de los arrendamientos, todos los pagos se realizan anticipadamente. Eso implica que la persona, para hacer el goce y disfrute del inmueble, tiene que pagar el canon de arrendamiento por adelantado. Entonces, como la serie de pagos que son iguales y periódicos va a ser mes anticipado, entonces ese es un ejemplo de una anualidad anticipada. Y en el caso del diagrama de flujo, por ejemplo, vamos a suponer que, suponemos otra vez que una persona recibió en este caso un préstamo por 5 millones de pesos en el momento cero, pero como la anualidad anticipada implica que en el momento de recibir los 5 millones debe enseguida desembolsar la cuota número 1. ¿Listo? Entonces este sería el pago número 1. Este de acá sería el pago número 2. Este sería el pago número 3. Acá sería el pago número 4 y así sucesivamente. Eso implica que en el periodo n-1 va a estar el pago n. ¿Listo? Entonces miren la diferencia que existe entre una anualidad anticipada y una anualidad vencida. En el caso de la anualidad vencida, repito, los periodos corresponden con los pagos. Es decir, que en el periodo 1 va el pago 1, en el periodo 2 va el pago 2. En el caso de las anualidades vencidas anticipadas eso no se cumple, porque en el periodo 0 va el pago 1, en el periodo 1 iría el pago 2, en el periodo 3 iría el pago número, en el periodo 2 iría el pago número 3, en el periodo 3 el pago número 4 y así sucesivamente, de tal manera que en el periodo n-1 existiría el último pago. Eso quiere decir que aquí en el periodo n, es decir, aquí justo aquí donde termina, ahí no iría ningún pago. ¿Por qué no iría ningún pago? Porque el pago de este periodo lo estoy haciendo anticipadamente acá en el periodo n-1. Entonces, por ejemplo, si yo esto vuelvo y coloco, bueno, meses, n meses. Entonces, en el mes 0 iría la cuota 1, en el mes 1 la cuota 2, en el mes 2 la cuota 3, en el mes 3 la cuota 4 y así sucesivamente. De tal manera que si aquí son 12, por ejemplo, si son 12 meses, por ejemplo, vamos a suponer que está haciendo un año, ¿listo? 12 meses, implica que en el mes 11 se realizaría el último pago, que corresponde al pago del periodo 12. Y aquí en el periodo 12 no iría ningún pago. Entonces, fíjense la diferencia. En las anualidades vencidas, en el periodo 0 no iría ningún pago. ¿Listo? Y en el caso de la anticipada, en el periodo 0 sí iría un pago. En el caso de la anualidad vencida, en el periodo N, en el último periodo, va el último pago. Y en el caso de la anualidad anticipada, en el periodo N ya no iría ningún pago porque ese pago se realizó anticipadamente en el periodo N-1. ¿Listo? Ahora, más adelante se puede enfrentar eso, profe, pero es que hay una cuota inicial. Sí, pero generalmente la cuota inicial va a ser diferente de la serie de pagos. Y recuerden que el concepto de anualidad es que los pagos tienen que ser iguales. Entonces, por ejemplo, si aquí yo estoy diciendo
que los pagos son, por ejemplo, supongamos 300.000 pesos mensuales y la cuota inicial es 400.000 pesos. Sí, está bien, es un pago, pero sería diferente a la otra serie de flujos de caja porque no cumpliría la condición de igualdad, es decir, sería diferente, aunque sea periódico, pero es diferente, entonces no cumple con la condición. ¿Listo? Entonces, hasta ahí la primera parte de la explicación. En este primer video recuerden que les expliqué la parte conceptual de cómo es el concepto y los requisitos que deben cumplir una anualidad y la clasificación según los pagos. En el siguiente video explicaré algunos ejercicios.